En Rusia, las autoridades anunciaron la muerte de Alexei Navalny en una colonia penitenciaria en la que se encontraba desde diciembre pasado. Y según las autoridades penitenciarias rusas, el líder opositor se sintió indispuesto y perdió el conocimiento después de dar un paseo, una caminata. La oficina de Navalny ha sido informada de su muerte. También el Kremlin comunicó que el presidente Vladimir Putin está al corriente de esta noticia. Navalny, de 47 años, cumplía una pena de prisión de 19 años tras ser condenado por extremismo. Diversos líderes de todo el mundo han expresado su indignación, mientras que en ciudades de todo el mundo también muchos de los partidarios están celebrando vigilias, incluida la ciudad de Moscú. Un opositor cuyo desafío a Putin le costó ser envenenado, encarcelado y finalmente perder también la vida en una prisión de máxima seguridad en el Ártico ruso. Queremos ampliar esta noticia, lo hacemos con Ricardo Marquina, periodista que tiene detalles en Moscú. Ricardo, en primer lugar, ¿cómo se ha informado allá en Rusia de la muerte de Navalny en prisión? Hola, buenas noches desde Moscú. Bueno, la noticia ha sido muy escueta a través de un comunicado del Servicio Federal de Prisiones anunciando la muerte del prisionero Alexei Navalny sin más detalles. Luego ha habido un segundo informe que hablaba lo que habéis comentado, que habría muerto después de sentirse mal, después de dar un paseo por el patio. Después de esa información han pasado varias horas hasta que hemos empezado a ver información en los canales de propaganda ruso que daban por buena esta información, con lo cual, en cierta manera, confirmaban la muerte de Alexei Navalny. Y a todo esto, Navalny estaba condenado a 19 años de cárcel, hemos dicho. ¿En qué condiciones estaban en esa cárcel y cómo estaba de salud? Y te lo pregunto, Ricardo, porque hace un tiempo solo su abogado había informado de que se le veía en buen estado y circula incluso un video donde se le veía sin signos de enfermedad. Bueno, la cárcel, desde luego, es una de las más duras, en una zona durísima en el Ártico ruso, se la conoce coloquialmente como Lobo del Norte, Lobo Polar, perdón, y esta es una cárcel donde evidentemente las condiciones son especialmente duras por las condiciones climáticas, el frío extremo, estamos hablando de 27-35 grados bajo cero en invierno. Por otra parte, es verdad que si bien Navalny había mostrado signos de enfermedad meses atrás, después de hacer huelgas de hambre, de estar en condiciones lamentables, en los últimos vídeos, y un vídeo nada más que pudimos ver ayer en una vista con su abogado y con los jueces, se le veía en un estado de salud normal, no puedo decir especialmente bueno porque no soy médico, pero estaba sonriendo y no tenía aspecto de ser una persona enferma. Evidentemente esto no quita que pudiese tener otro tipo de problemas que desconozcamos, pero las imágenes que hemos visto en las últimas apariciones de Navalny en estas vistas orales por internet no tenía desde luego pinta de aspecto de ser una persona enferma. Y a todo esto, Ricardo, Navalny fue el principal opositor de Vladimir Putin. ¿Por qué se convirtió en una amenaza para el régimen ruso y cuál será entonces su legado? Bueno, Navalny viene de un trasfondo nacionalista. En un primer momento se le acusaba incluso de ser xenófobo, pero su figura fue creciendo mucho más y al final se convirtió en una figura capaz de unificar a los sectores liberales, a los sectores progresistas, a los sectores nacionalistas rusos, todos aquellos que eran oposición real a Vladimir Putin. Fue la primera figura en 30 años capaz de unificar a diferentes sectores contra Vladimir Putin y su gobierno y hacer oposición real. Es por esto que el Kremlin le temía. Era el hombre capaz de sacar miles de personas a las calles de muchas ciudades rusas, no solo de Moscú y de San Petersburgo, sino en ciudades de provincia, y esta capacidad para movilizar a la gente es lo que más teme el Kremlin, que siempre procura tener figuras grises y de segunda línea en puestos de control para que no eclipsen la figura de Putin, que ha de ser en todo momento la predominante. Ricardo Marquina, muchas gracias por todas estas informaciones allá en Moscú. A ustedes. Y decíamos, líderes y activistas de todo el mundo responsabilizan al gobierno ruso de la muerte del más acérrimo opositor de Vladimir Putin. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que estudia medidas para reaccionar ante la muerte de Navalny. Sus partidarios han comenzado a organizar vigilias en varias ciudades del mundo. El jueves, justo un día antes de que se informara de su muerte, Alexei Navalny aparecía sonriente mientras declaraba virtualmente desde la cárcel ante el juez. Este viernes, la televisión rusa leía un comunicado del Servicio Penitenciario Federal.
que sostenía que Navalny se sintió mal después de un paseo y perdió el conocimiento. Un equipo de emergencia trató de reanimarlo, pero no lo logró. Navalny fue trasladado en diciembre a una remota colonia penitenciaria en el Ártico. Es considerada una de las prisiones más duras de Rusia y por lo general el opositor ruso afrontó un régimen de aislamiento. El equipo de Navalny anunció que su abogado visitará la prisión el sábado para confirmar su muerte. La esposa de Navalny, Yulia, participaba de la conferencia de seguridad de Múnich cuando se enteró de la noticia. Si esto es cierto, quiero que Putin y todo su entorno, los amigos de Putin y su gobierno, sepan que tendrán que rendir cuentas por lo que han hecho a nuestro país, a mi familia y a mi marido. En distintas ciudades de Rusia y del mundo, ciudadanos consternados rinden homenaje al principal crítico que tenía el Kremlin. En Moscú, la gente dejó flores en el Muro del Dolor en honor a las víctimas de la represión política. No sé, es como un shock. Es muy difícil para mí hablar ahora. Lo amábamos. Por supuesto, Navalny era un símbolo, principalmente un símbolo de oposición, de esperanza, de un futuro prometedor para Rusia, y existe la sensación de que con su muerte, esa esperanza muere. Si había siquiera alguna esperanza, ahora es más pequeña. Uno empieza a desear irse de Rusia porque uno deja de creer en la posibilidad de un cambio positivo. La poca esperanza se nota cuando la policía detiene a una persona que exhibe una pancarta durante el homenaje a Navalny. Los seguidores de Navalny están compungidos por la pérdida de su líder, pero también hay quienes creen que a un mes de las elecciones presidenciales, su muerte envalentonará a la oposición al régimen ruso. La familia y los abogados de Alexei Navalny aún no han confirmado su muerte, pero muchos líderes mundiales ya señalan a Vladimir Putin como culpable. Rusia no ha sido invitada a asistir a la conferencia de seguridad de Múnich de este año, en la que las guerras de Ucrania y Gaza centran la agenda. Las tensiones sobre Taiwán y el posible regreso de Donald Trump a la Casa Blanca también son temas centrales de esta conferencia. El anuncio de la muerte de Navalny eclipsó el primer día de la conferencia de seguridad en Múnich y tenemos con nosotros a la periodista Carol Guerrero con los detalles de este día. Carol, bueno, ¿cómo cayó la noticia entre los asistentes? ¿Cómo fue ese momento ahí en Múnich? Pues Jenny, sin duda que ha sido una noticia absolutamente inesperada que prácticamente acaparó la atención o buena parte de la atención de esta primera jornada de la Conferencia de Seguridad de Múnich. Tan solo minutos después de conocerse la noticia, poco a poco comenzaron los líderes aquí presentes a expresar su tristeza y su consternación por este anuncio del fallecimiento de Navalny y todos coincidieron en señalar a Vladimir Putin como el responsable. Dicen que sin importar cómo haya ocurrido la muerte de Alexei Navalny, para ellos el presidente de Rusia es el responsable, Jenny. Y decíamos que el principal tema de la agenda es la seguridad global en época de extrema conflictividad con las guerras de Ucrania y de Gaza, por ejemplo, como telón de fondo. ¿Se pueden esperar avances concretos en esta nueva edición de la conferencia, Carol? Pues Jenny, con el escenario actual es poco probable que se puedan ver avances significativos en estos temas. Por ejemplo, en lo relacionado con la guerra en Ucrania, ya lo mencionabas tú, Rusia no está como país invitado, no hay ningún representante del gobierno de ese país por segundo año consecutivo en esta conferencia de seguridad, y lo que ha argumentado Christoph Heusgen, que es el jefe de la conferencia, es que si no hay voluntad de negociación y de diálogo por parte de Moscú, pues dice él, no tiene ningún sentido invitar a Rusia, y si no
no se puede dialogar con Rusia, Jenny, pues va a ser prácticamente imposible que se logren avances respecto a la guerra en Ucrania. Y en lo relacionado con Gaza, pues aquí sí que hay un buen número de representantes y de participantes de países de Oriente Medio. Sin embargo, las posiciones en torno a Gaza siguen muy distantes. Hay muchas discrepancias al respecto. Por ejemplo, hoy mismo escuchábamos aquí al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, insistir y reiterar que el avanzar con esa ofensiva en el sur de Gaza, en Rafah, pues que esto puede tener consecuencias devastadoras para los civiles palestinos. Sin embargo, Israel mantiene su decisión de seguir adelante con esta ofensiva. Es un punto en el que de momento no se ha logrado un acercamiento, por lo menos hasta ahora aquí en Múnich. Y otro aspecto que también sigue generando muchas diferencias es en lo relacionado con la agencia de la ONU para los refugiados palestinos. Mientras para Israel esta agencia no tiene lugar en Gaza y es un brazo de Hamás, para organizaciones como Naciones Unidas, por supuesto, pues es una agencia que necesitan los refugiados palestinos para mitigar por lo menos un poco el impacto que está teniendo la ofensiva israelí. De manera, Jenny, que ante estas posiciones tan distantes, pues tampoco se espera que haya muchos avances en este tema. Sin embargo, habrá que ver qué pasa en la jornada de este sábado, cuando habrá varias sesiones dedicadas a ambos temas, pero como te digo, con lo que tenemos ahora no es probable que haya avances significativos en torno a esto. Carol Guerrero, muchas gracias allá en Múnich. A ti, Jenny, gracias.